Primeramente lo que vamos a hacer es el diagrama de cuerpo libre. Que este diagrama de cuerpo libre lo tenemos que hacer obligatoriamente para poder hacer las ecuaciones. Bueno, sabemos que para hacer este tipo de diagramas de cuerpo libre tenemos que tener una idea sobre el dibujo que nos muestra el problema. Por ejemplo, en este problema tenemos que la eslinga se usa para levantar un recipiente que tiene una masa de 500 kilogramos. Determine la fuerza en cada uno de los cables AB y AC, significa este y este. Y ahora, como función de teta, del ángulo teta, si la tensión máxima permitida en cada cable es de 5 kilonewtons, o sea que en cada cable tiene permitido solamente al límite de 5 kilonewtons. Dice que determine las longitudes más cortas de los cables AB y AC que pueden usarse para efectuar el izado. El centro de gravedad del recipiente está en G. Bueno, vamos a dibujar el diagrama de cuerpo libre primero. Recuerden, cuando estamos haciendo un peso hacia arriba o hacia abajo, como sea, nosotros cuando nos dan la fuerza, que en este ejemplo nos dan 500 kilogramos, que está levantando 500 kilogramos, lo tenemos que multiplicar esos 500 por el 9.81, que es equivale a la gravedad. Entonces nosotros ponemos F igual a 4905 newtons. Ahora, en las otras dos tensiones, fuerzas, vamos a sacar sus fuerzas, pero sabemos que son simétricas. ¿A qué me refiero? Que son iguales, son semejantes, o sea que estas son iguales, solamente que tenemos que sacar cada una, pero pues a consecuencia de esto solamente tendremos que sacar una porque la otra sería igual. Entonces vamos a hacer las ecuaciones. De las ecuaciones vamos a ver la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Esta es la condición. Bueno, empezaremos haciendo la ecuación FAC coseno de teta del ángulo teta menos FAB coseno del ángulo teta es igual a 0. Esto FAC se deriva de que, como estamos en las X, nosotros tenemos que ver si el vector FAC se está moviendo hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces vemos que sí se mueve hacia acá, hasta aquí, y como estamos en las X, también esta es la que también se está moviendo hacia la izquierda. Entonces vamos a ver en la ecuación que FAC coseno del ángulo teta menos FAB coseno del ángulo teta, que es igual a 0. Por lo tanto, FAB coseno del ángulo teta se pone como resta, porque sabemos que acá los de números que están acá, bueno, los flechas, los vectores que están hacia acá se ponen como negativos y los que están a la derecha son positivos. De esta manera quedaría la ecuación. Y como mencionaba al principio, FAC es igual a FAB igual a F. Entonces sabemos que son simétricos, los pondremos como iguales, dejaremos así la ecuación. Ahora nos pasaremos a las Y. Ya tenemos las X, ahora ponemos la condición de las Y. La sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Y ahora sí comenzamos. F menos 2F seno del ángulo teta igual a 0. ¿Por qué? Bueno, la F se pone aquí positiva porque va hacia arriba. Sabemos que los que van hacia arriba son positivos y los que van hacia abajo son negativos. Si la F fuera hacia abajo, entonces se pondría menos F, pero no, es positivo. Y digamos que este vector, como va hacia arriba, estos dos vectores de abajo lo están jalando y este está haciendo fuerza hacia arriba, está levantando, mientras es jalada por estas dos hacia abajo. Por eso ponemos como referencia menos estas dos fuerzas seno del ángulo, que son igual. Recuerden, se puede poner 2F seno en este caso nada más, porque estas dos fuerzas son simétricas y porque son seno del ángulo teta y porque están jalando hacia abajo la que está hacia arriba. Entonces, después de esto tenemos el valor de F, ya lo anotamos así, 4905 menos el 2F seno del ángulo teta igual a 0.
Luego de esto procedemos a despejar la F. Aquí tenemos ya despejada la F. Entonces lo que vamos a hacer es despejar primero la F y vamos, digamos que hacer una división. El despeje consiste en esto: hacia arriba está el 4905 sobre el 2 seno del ángulo θ. Esto nos dará un resultado de 2452.5. ¿Por qué? Porque si divides el 4905 entre el 2, quedaría de esta manera el resultado. Y como ya no hay división, se quedaría un solo número y sería multiplicado ese número por seno del ángulo θ, como está aquí. Después de esto procedemos a hacer la operación de mandar hacia arriba el 2452.5 sobre el seno del ángulo θ. Quedaría así. Después de tener aquel problema, ecuación resuelto, vamos a hacer seno del ángulo θ es igual a 2452.5 newton sobre 5000. Este 5000 viene de que en el problema nos dice que las lingas se usa para levantar un recipiente que tiene una masa de 500 kilogramos. Determine la fuerza en cada uno de los cables AB y AC como función de ángulo θ. Y aquí viene lo que les menciono. Si la tensión máxima permitida en cada cable es de 5 kilonewtons, o sea, es la tensión máxima permitida es 5000 newtons o 5 kilonewtons. Yo lo escribí en newtons. Y esto nos da como resultado de que podemos hacer la operación, que esto quedaría igual a 0.4905 y este va a sacar el ángulo. El ángulo es igual a, digamos que vamos a despejar el ángulo, igual a 0.4905 por seno del menos 1. Entonces esto lo que va a dar el resultado, el ángulo. Este es el ángulo, 29.37 grados. Y por último dice que como son simétricas los cables más cortos que nos piden al final, dice que L, la longitud, es igual a 1.5 sobre coseno de 29.37 grados, que esto nos da un total de 1.72 metros. Las longitudes más cortas, las dos, como son iguales, entonces nada más tenemos que sacar una. Como son mismas longitudes, queda 1.72 metros. Y para poder hacer esto, como en el diagrama nos indica que 1.5 metros son a la mitad de estos, entonces de los cables, esa es la distancia que hay entre los cables. Como son iguales, solamente hicimos uno. Y este fue el resultado del problema en que estábamos resolviendo. Si quieren más videos de estos, denle like y espero poder ayudarles en más videos. Quiero hacer más problemas de este tipo y así poder concluir el tema de estática. Y si más adelante quieren más de estos, entonces los haré. Suscríbanse si les gustó el video y nos vemos a la próxima.